Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, bienvenidos a este programa de estudio. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es acerca de David, Salomón y la monarquía. Pero antes de comenzar y abrir la palabra de Dios, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, te agradecemos en esta ocasión porque tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Rogamos a Dios de que tú nos acompañes y que lo que tenemos que aprender hoy pueda ser de bendición para nosotros. Pedimos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. En la historia de hoy acerca de David, vamos a enfocarnos especialmente en él, ya que el tiempo no nos da para entrar en los detalles sobre Salomón y sobre la monarquía en sí. Pero vamos a descubrir algo importante sobre este personaje, que es realmente un personaje de mucha importancia en la historia de Israel. De hecho, podríamos decir de que Israel nunca fue igual después de David, porque él tampoco fue el primer rey, pero Dios escogió a David para ser el ungido, el escogido, el rey que Dios quería para su pueblo. Y por esta razón vemos que en la Biblia el nombre de David el personaje de David se menciona en más de 1000 ocasiones. Y esto nos muestra la importancia sobre este hombre. Y también como el rey David fue o es un símbolo del Mesías. Así que vamos a comenzar estudiando en esta mañana en el libro de 2 Samuel, el capítulo 5, versículos 6 al 10, donde leemos: Entonces el rey, con sus hombres, fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, y ellos hablaron a David diciendo: Tú no entres acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán, diciendo: David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquel día dijo David: Todo el que ataque a los jebuseos, use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice: ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David la edificó alrededor desde Milo hacia adentro. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Vemos entonces en estos versículos cómo sin el rey David, Jerusalén no hubiese sido la capital de Israel. Jerusalén no hubiese sido capturada, y por eso la ciudad de Jerusalén se llama la ciudad de David, porque él conquistó a esa ciudad de los jebuseos. Y también notamos ahí que la importancia de David de tomar lugar, de capturar esta ciudad, porque esa ciudad se convertiría en el vínculo entre Dios y su pueblo. Sería la ciudad en la cual Jesús mismo vendría y, tristemente, la ciudad donde también Él moriría. Y de alguna manera, esa ciudad, a través de la historia, a través de las edades, tiene una simbología especial y única. Dios mismo usaba Jerusalén como un ejemplo del lugar de refugio, de la ciudad de Dios en la tierra. Y en ese sentido, también entendemos de que en el cielo, la nueva Jerusalén tiene su nombre por la conquista que también tuvo David sobre esa ciudad. Así que notamos entonces la importancia que David tuvo en tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Ahora vayamos al siguiente versículo que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 8, versículos 17-18. Notemos también qué hizo David en favor del pueblo de Dios. Dice allí: Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: Por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá. Él edificará la casa en mi nombre. El Señor ha cumplido su promesa que había dicho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había prometido, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Aquí vemos cómo sin el rey David tampoco hubiese habido un templo, porque fue en el corazón de David quien preparó el Señor ese deseo de trabajar y hacer un hogar, una casa para su nombre, un templo. David no solamente hizo los planos, el Señor reveló a David cómo debían ser hechos, pero también el rey David estableció una gran cantidad de recursos para acumular y permitir que la obra pueda comenzar con su hijo.
Así que vemos la importancia también de David en el desarrollo del plan del templo para el Señor. Y continuemos, también vemos en Jeremías 23, 5 al 6 lo siguiente. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este es el nombre con el cual será llamado, Señor, justicia nuestra. En este versículo notamos cómo el Señor nos está diciendo de que por medio de la simiente del rey David vendría el Mesías. A través de la descendencia de David vendría el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Mas ahora vayamos al siguiente punto acerca de David. Vayamos a Apocalipsis 3:7, donde nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. En este pasaje notamos entonces cómo el Señor nos muestra de que la iglesia de Filadelfia recibirá la promesa de tener la llave de David, indicando el simbolismo que hay en esta relación que hubo entre Dios y David. Esa unidad, esa conexión, esa dependencia que tuvo el rey David y la bendición de Dios de estar con su hijo, con este hombre que fue realmente el símbolo de la victoria para la nación de Israel, el símbolo de alguien que honraba y amaba a Dios. Además de esto, también vemos en el libro de Isaías 55:3 lo siguiente: Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Es entonces en este pasaje como vemos que el Señor nos muestra de que Él prometió a David un pacto eterno, un pacto de misericordia, y esto es lo que es la llave de David, este pacto de Dios hacia nosotros, de poder darnos perpetuamente de su amor y su misericordia. Esta experiencia es para aquellos que se someten a su voluntad y que están dispuestos a seguir sus mandamientos. Por esto, en el libro de Hechos, el capítulo 13, versículo 34 al 35, leemos lo siguiente: Y acerca del que se levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. En este pasaje también vemos cómo a David se le promete la resurrección de los muertos, indicando que ese pacto de amor y misericordia es algo real, que el que muere en Cristo, el que muere en esa confianza, en ese amor del Señor, vivirá nuevamente, será restituido de la muerte y no tendrá corrupción. Finalmente apliquemos este concepto de quién es David a nuestras vidas. ¿Por qué el Señor escogió a este hombre de manera especial y por qué él es un ejemplo para nuestro tiempo? ¿Por qué también Dios usa a David vez tras vez como un símbolo de la obra de redención, de la bendición de Dios y aún del mismo Mesías? Miremos en Hechos 13:22 lo siguiente: Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Entonces, ¿qué significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Significa que era un hombre que quería hacer toda la voluntad de Dios. Esto nos muestra este versículo claramente y también nos puede ayudarnos a entender de que el plan de Dios para nosotros es un plan similar con el que tuvo con David. Hoy podemos tú y yo, por la gracia de Cristo, también conectarnos y vivir una experiencia similar a la que tuvo el rey David. Si bien es cierto tuvo pecados grandes, también es un hombre que aprendió a reconocer sus errores, a someterse al Señor y además aceptar las consecuencias de sus actos. Por esta razón, nosotros hoy podemos también tener un corazón según el corazón de Dios, tener un corazón que quiera hacer toda la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar de verdad ser transformados, limpiados y ser semejantes a Cristo. Que Dios en este día te permita tener esa experiencia de victoria, que logremos por la gracia de Cristo imitar a David, buscar de corazón y encontrar ese refugio, ese lugar, esa ancla que es Cristo, para que podamos por su gracia permanecer fieles y rectos delante de Él hasta que Él venga. Que Dios te ayude en este día, es mi oración. Espero verte mañana aquí también para continuar siendo más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.